yo nunca me echo la siesta, me sienta fatal. Y por la noche, recuerdo primero una sensación muy vestibular, como de rotación, como de un mareo, intentar sacar el brazo de la cama para pararme, lo cual ya era absurdo, sí. Y ver que no me podía mover. En ese instante pensar, o estás teniendo un ictus o estás teniendo la parálisis del sueño. Y decirme a mí mismo, si ves monstruos, no pasa nada. Yo me acuerdo a mi abuela cuando escuchaba la campanilla con la que mi bisabuela la avisaba cuando no se encontraba bien, y las primeras semanas que mi bisabuela había fallecido, mi abuela seguía escuchándola, ¿no? ¿Eran fantasmas? No. ¿Era una alucinación secundaria, una patología de mi abuela? No. Porque morir no es apagar, no es darle un interruptor. Morir es una secuencia de eventos que se alarga en el tiempo. Estamos hablando de una cascada de eventos neurológicos tan brutales como los que acompañan el dejar de estar vivo. Saúl Martínez Horta es neuropsicólogo en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Investigador experto en enfermedades neurodegenerativas, ha publicado en revistas científicas y es autor de los libros Cerebros rotos, pacientes asombrosos que me enseñaron a vivir, y ¿Dónde están las llaves? Neuropsicología de la vida cotidiana. Hay situaciones que la audiencia, yo creo que se quedaría sorprendida, prototípicas del fenómeno paranormal, digamos, del libro, que son muy definitorias de determinadas enfermedades. Uh-huh. Pero muy. Por ejemplo, El secreto de la vida, el podcast de Endor, investigación en oncología y cuidado de la piel. Saúl Martínez Horta, bienvenido al Secreto de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Teníamos muchas ganas de entrevistarte y hacía ya tiempo que queríamos hacer esta entrevista que creo que puede interesar mucho a nuestros oyentes. Pues, cuéntanos cómo empieza todo, o sea, ¿por qué decides investigar los misterios del cerebro o el funcionamiento del cerebro? Yo era un chaval muy mal estudiante, con muy pocos intereses para cuestiones académicas, formalmente académicas, digamos, en la escuela. En mi familia había una gran pasión por la lectura, una gran pasión por la filosofía, mi padre sobre todo, pero mis padres muy vinculados a la filosofía oriental, etc. Y en casa pues era habitual el tipo de conversaciones o de sobremesas en torno a cuestiones que quizás no son las más frecuentes, como hablar de la consciencia, de los sueños, de corrientes psicológicas, etc. En un momento en el que mi trayectoria académica ya estaba alcanzando un nivel de excelencia catastrófica. De excelencia catastrófica. Pero donde yo además me sentía como muy descolocado, ¿no? Con el decir, jolín, la gente sabe hacia dónde irá. Yo invertía mucho tiempo de mi vida en irme al mar, me encantaba el surf, el windsurf, en ir a patinar, etc. Pero mi familia siempre insistió mucho en intentar encontrar un lugar que a mí me motivase. Y casualmente, mi padre me prestó un libro sobre casos clínicos en neurología, en neurociencias en general, en patología neurológica, casos donde la patología neurológica repercutía de una forma muy franca en la cognición, en la conducta del ser humano. Y ahí descubrí un lugar que me pareció fascinante, ¿no? Que es la contribución de las anomalías del cerebro a explicar las manifestaciones o la forma que adquiere las anomalías del cerebro cuando se expresan a nivel de alteraciones de conducta, alteraciones de la cognición. Y eso en paralelo también me abrió toda una perspectiva a empezar a entender que quizás muchas cosas que me resultaban incomprensibles se podrían explicar o profundizar desde una óptica neurológica, neuropsicológica o neurocientífica. Y eso de algún modo me obsesionó. Y de pronto ese fracaso pues se convirtió en una forma de excelencia o de mucha tenacidad para conseguir alcanzar el poderme dedicar a esto. Yo creo que es importante que lo cuentes y está bien para padres que tengan hijos en esta excelencia catastrófica que pueden decir, pues mira la carrera después que tú has tenido. ¿Qué les dirías a estos padres que tienen un hijo que ves que no...? Yo creo que hay que contemplar distintos escenarios. En muchos casos el sistema educativo, yo no soy un experto en educación, es algo que respeto profundamente a los profesionales de la educación, hago una lectura muy personal, y no pretendo generalizar, ¿no? Pero el sistema educativo está construido y articulado de una manera donde siempre y cuando funciones de una determinada manera, te va a resultar relativamente fácil alcanzar lo que se denomina el éxito, desde la perspectiva de esta estructura. Pues que el éxito son muchas cosas y dinámicas o maneras de funcionar
hay una infinidad. Hay personas que no tienen la misma habilidad verbal, la misma habilidad mnésica, hay personas que se manejan de una forma distinta con los tiempos, con la atención, con la motivación. Uno de los grandes errores probablemente es no saber ver cómo funciona el individuo en un intento de promover la mayor adaptación del individuo a un entorno que es exigente. Tenemos una misma propuesta para una infinidad de escenarios psicológicos, cognitivos, sociales, culturales, ¿no? Eso no funciona muy bien. Yo a los padres les diría que como no vamos a poder cambiar eso, porque el sistema no va a cambiar, hay que apoyar, hay que buscar ese nicho de motivación, ese elemento que pueda hacer que una persona de pronto descubra cómo puede utilizar su manera particular de funcionar para producir algo muy potente, que puede ser una carrera académica como la mía o puede ser cualquier otra cosa, pero donde la persona está motivada y se satisface, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave. Has estudiado el cerebro y una de las cosas que quizá no sabemos tan habitualmente es que el cerebro puede fallar y falla los cerebros sanos. Claro. Esto nos pasa a todos. El cerebro es un sistema, y eso se ha dicho muchas veces y la gente lo sabe, ¿no? Es un sistema terriblemente complejo. Es decir, la forma en cómo se organiza, cómo opera, cómo se articula todo para dar lugar a algo tan aparentemente simple como que pueda abrir o cerrar una mano, o pueda acordarme ahora mismo de los ojos de mi madre, es consecuencia de algo terriblemente complejo. Los sistemas terriblemente complejos son siempre susceptibles a fallar dentro de la más absoluta normalidad. Todo falla, eventualmente. Evidentemente es fácil comprender el fallo, el fracaso, la claudicación cuando hay un daño. Uh-huh. Pero lo que tenemos que incorporar es que este sistema que está continuamente trabajando a tope, usamos un 10% del cerebro, no, está continuamente al 1000%, eventualmente fallan cosas. Y cuando fallan cosas, suceden pequeñas cosas cotidianas. Uh-huh. Claro, por ejemplo, pues hablamos los déjà vu, esa sensación de ya visto, uh-huh, de esto ya lo he visto en alguna ocasión. Cuéntanos este pequeño fallo, porque en Matrix nos decían que era un fallo de Matrix. Claro. Y tú nos cuentas que hay varias teorías y algunas dicen, no es un fallo de Matrix, pero sí puede ser un fallo de nuestro cerebro. Sí. Dices, en acompasar, en que no vaya pues a la vez la percepción de lo que vemos y lo que sentimos. Y otra explicación puede ser también, cuéntanos bien esto de un mismo recuerdo que lo procesamos dos veces, ¿cómo es? Podemos imaginar que desde que sucede algo hasta que yo lo experimento hay una secuencia de procesos y en algún momento todo se integra en algún lugar. Uh-huh. Lo que es sonido, experiencia, recuerdo, emoción, da igual, ¿no? Se compone. Las piezas están en distintas partes, pero se tiene que componer. La experiencia del instante presente, el que yo te esté viendo ahora, se nutre esta experiencia de múltiples inputs sensoriales, de información que me llega de fuera, de información que me llega de dentro, y esa información incluye también aspectos relativos al tiempo, al momento, al cuándo está sucediendo esto, a cómo se parece esto a algo que ya ha sucedido. Y en algún lugar se integra, yo tengo una experiencia rica, coherente de este instante, ¿no? Esto es de una complejidad nuevamente brutal, uh-huh, brutal. Existe la posibilidad de que en algún momento en esta secuencia de integración alguno de los elementos no esté operando de manera síncrona con el otro, ¿no? Se esté como desacoplado, sí. ¿Qué sensación en un cerebro que continuamente intenta resolver el problema y comprender qué está sucediendo, qué sensación me podría provocar que esté llegando como desacompasado, desacoplado, lo que yo estoy viendo con la atribución que hace mi cerebro a cuándo ha sucedido lo que estoy viendo? Uh-huh. ¿No? Eso puede generar una sensación de pero esto ya ha sucedido, porque el valor del cuándo se le ha atribuido antes a ese escenario que yo haya podido integrar todo esto, ¿no? Esta es una posibilidad que se contempla, esta desincronía. Y la otra, como decías, es que, claro, cuando tú te dibujan, por ejemplo, el cómo funciona el procesamiento, reconocimiento visual, pues te suelen dibujar un objeto, el ojo, la información llega a las áreas visuales y hay una secuencia de pasos hasta que reconoces la taza, ¿no? Pero nadie se plantea la posibilidad de qué pasaría si esta secuencia sucede dos veces, ¿no? ¿Y por qué no puede suceder dos veces? De hecho, está sucediendo continuamente, pero mi cerebro ya sabe que esto es una taza. Pero si en algún momento hay
un sobreprocesamiento, la sensación de familiaridad que esto me puede provocar, ¿no? Y hay otros escenarios. De hecho, hay determinadas patologías donde el déjà vu es un continuum. La persona está continuamente convencida de que esta situación ya ha sucedido, a esta persona ya la he conocido antes. Claro, por eso también nos cuesta reaccionar, me imagino, ¿no? Cuando hay algo que no encaja con esta secuencia, y a veces le buscamos también una lógica. Dices también que la realidad percibida es lo que el cerebro considera más probable. Claro, porque la probabilidad no la construye el cerebro de una forma, llamemos, azarosa. Es decir, no es una cuestión de voy a inventarme qué es lo más probable. El cerebro utiliza información disponible. ¿Cuál es la información disponible? Toda la que esté. Utiliza información visual, la sombra, la forma, utiliza conocimiento previo, utiliza recuerdos, memoria, y con ello construye un escenario que para el cerebro es el más probable. Y esa construcción que hace es la más probable. Si yo muchas veces esto lo ilustro con las típicas ilusiones visuales, algunas de las cuales perfectamente ves algo de una forma que yo te puedo mostrar que no es así. Y te lo puedo enseñar 1000 veces. Y por más que te lo enseñe, sigues viéndolo de esa forma. ¿Por qué? Porque acorde a esa construcción, a cómo impacta la luz, a cómo está la sombra, para un cerebro que lleva millones de años evolucionando en un entorno luminoso con sombras y contrastes, lo más probable es que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces, esta es una idea que me parece brutal, sí, en lo relativo a lo que es la realidad. Claro, porque en este mismo sentido, tú dices, esto que corre también por internet, a veces una persona dice una palabra que no nos queda muy claro y te dice, mira, es este mismo vídeo, tú vuélvelo a poner y ahora está diciendo piso o bicicleta alquiler. Y después o alquiler, bicicleta, alquiler. Sí. Claro, y lo oímos, y es el mismo sonido. Claro. ¿Esto qué es? ¿Sugestión? ¿Qué es? Bueno, lo que podría llamarse sugestión, que nosotros llamamos priors, que son esos elementos preactivados que facilitan la percepción. Fíjate que el lenguaje es un clarísimo ejemplo de lo que es anticipación y predicción, porque el ser humano no descompone las letras como códigos a los cuales le atribuye un significado. Esto es una C, esto es una A, esto es una S, esto es una A, con lo cual aquí pone casa y casa significa un lugar en el... No funciona así el lenguaje. Tú ves casa y no lees casa, pero has leído casa, pero tú no vas letra por letra, es un automatismo. El lenguaje es predictivo. La pizza está demasiado caliente para... Y sabemos, comerla, decimos. ¿Vale? Sabemos lo que va a suceder, no tenemos que hacer este ejercicio, se está anticipando. Entonces, utiliza el sistema lingüístico un sistema de predicción muy similar al que estamos hablando de construcción de la realidad. Y él está preactivando posibilidades, acorde a la información previa, está proactivando posibilidades. En el ejemplo este clásico del alquiler bicicleta, que a mí me fascina, la ambigüedad con la que la mujer, que además habla con un acento argentino, pronuncia la última palabra, esa ambigüedad, acorde a la estructura de la frase, hace que sea plausible escuchar bicicleta o alquiler. Entonces, frente a esa ambigüedad auditiva, el cerebro resuelve a veces una u otra. Cuando le facilitas el trabajo y le dices, es bicicleta, la gente escucha bicicleta. Que es lo mismo que pasa cuando te ponen en la mítica psicofonía, donde no se escucha nada, y tú escuchas... Pero cuando te la subtitulan y te ponen muerte, entonces todo el mundo es capaz de escuchar muerte. Cuéntanos, hablas de la codificación. ¿Cómo almacenamos los recuerdos? Porque podemos tener la imagen tenemos un álbum de fotos con todas, y no es así. ¿Cómo almacenamos los recuerdos? La memoria es uno de los grandes misterios, pero también algo que hemos estudiado mucho, y una forma de aproximarse a comprenderla y a responder a esto, teniendo un poco de metáfora, analogía, con cosas un poco más simples, ¿no? Hay distintos tipos de memoria, es importante también tenerlo en cuenta. No es lo mismo el que yo sepa cuál es la capital de España que yo me acuerde de qué he desayunado esta mañana o que sepa andar en bicicleta. Son distintos tipos de memoria. Esta memoria relativa a conocimientos que adquirimos, ¿no? Pues saber lo que sucedió ayer, dónde la ubicamos y cómo la construimos. Para la construcción de la memoria, obviamente necesitamos un lugar donde almacenar recuerdos, algo parecido a un almacén. La profundidad con la que se procesa la información permite lo que llamamos codificación, que es la transformación de esto que está aquí afuera en un código, en un lenguaje interno que el cerebro puede convertir quizás en un recuerdo.
Cuando la codificación funciona, la información viaja a un almacén, pero no viaja una taza, una foto de una taza, viaja una secuencia de códigos, de inputs neuronales. Si el almacén está bien, la información se quedará almacenada correctamente y en el lugar donde le toca. El problema está en que, en tanto que no almacenamos una fotografía de la taza, el cerebro tiene que recomponer lo que significa ese código que ha almacenado. Y nuevamente, en la recomposición, utiliza la predicción y la anticipación, que es lo más probable que sea. De modo que involuntariamente, pero por una razón relativa a de qué están hechos nuestros recuerdos, habitualmente los recuerdos son una transformación probable o, digamos, coherente con nuestras experiencias y expectativas. Del mismo modo que nuestra experiencia de la realidad es una construcción probable y acorde a nuestras expectativas y conocimiento del mundo, la forma que adquieren muchos de nuestros recuerdos, aunque no nos lo parezca, son una transformación o pequeña falsificación de la realidad que vivimos en ese momento pasado. Por lo tanto, cuando un amigo tuyo o alguien así te dice esto fue así y yo estoy seguro, y tú estás convencido fue lo contrario... No tiene razón ni uno ni el otro. ¿Ah, sí? Claro, muchas veces es así. Es que esos son pequeños matices, ¿no? Hay ejemplos potentes. Yo suelo utilizar uno que es mítico, ¿no? Que es el del 23F. Mucha gente de la generación de mis padres y de nuestros abuelos están firmemente convencidos de haber visto en directo por la televisión todo el intento golpe de Estado del 23F, cuando la realidad es que se emitieron los primeros minutos y la retransmisión fue por la radio. Lo que pasa es que, conforme pasaron los días, aparecieron las imágenes y actualmente el recuerdo que ha hecho un cerebro es que lo ha integrado todo y la gente recuerda haberlo visto todo en la tele cuando eso no sucedió. ¿Vale? Y esa es una falsificación del recuerdo que además la podemos demostrar. Claro, en este caso, la gente vio por televisión hasta el momento en que entraba Tejero, a partir de ahí lo oyó por la radio, después vio las imágenes y en el recuerdo queda todo unido. Claro. Y eso nos pasa, pues seguramente en muchas ocasiones, pero no tenemos un elemento objetivo como el conocimiento histórico del evento del 23F para comprobarlo. Me interesa mucho también, una cosa que cuentas, el sistema de monitorización o de supervisión que está constantemente funcionando. Y también dices, por ejemplo, cuando estamos conduciendo y de golpe damos un volantazo, y claro, ahí no somos conscientes. ¿Qué ha sucedido ahí? Esto es una maravilla. A mí me parece maravilloso. Sí. De algún modo, una de los procesos que se está desplegando cuando nosotros nos comportamos, de todo lo que está sucediendo, de lo que es percepción, memoria, integración, hay procesos de continua supervisión. La supervisión la tenemos que imaginar como si una parcela de nuestro cerebro estuviese invirtiendo recursos en evaluar cuán de bien o mal está sucediendo lo que estamos haciendo con respecto a lo que pretendíamos hacer. A ver cómo está haciendo esto, a ver cómo está conduciendo. Exacto. Entonces, a ver este tipo cómo conduce. Entonces, cuando tú estás escribiendo en un ordenador, y es un proceso muy automatizado, hay una supervisión de la acción. Y eso se puede justificar, además de que lo sabemos, porque corregimos automáticamente las acciones. Si yo me equivoco de tecla, ¡pam!, la he corregido. Pero para que yo pueda corregir un error, tiene que haber una detección del error. ¿Quién la ha detectado si yo estoy escribiendo? ¿Quién estaba supervisando? ¿Y cómo sabe este supervisor que tenía que ser de esta manera y no de otra? Entonces esto es maravilloso porque es algo que sucede por debajo del nivel de la conciencia, pero que de algún modo hace su trabajo acorde a lo que tienen que ser las cosas, ¿no? Es decir, oye, yo no le he entrenado a este sistema cómo se tiene que conducir, pero él sabe, cuidado, ¿vale? Está continuamente supervisando. Precisamente en muchos escenarios de patología, lo que vemos es las consecuencias de que este automatismo, de que esta calidad de la monitorización de la acción, de la supervisión, pues cuando se pierde, pues ¿cuáles son las consecuencias? Si no hay nadie, yo puedo estar al volante, pero si nadie supervisa al que está al volante, ¿qué puede suceder cuando hay incidencias, ¿no? Pues eso es tremendo.
Sí, sí, eso es fascinante, que nos hace pensar en esto, ¿no? En si tenemos alguien más, si una parte nuestra está ahí también dirigiendo, ¿no? Claro, estas acciones o cómo tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? da la impresión de como si hubiese ahí dentro alguien sentado, ¿no? Manejando un poquito todo el escenario. Por eso a estas funciones que las ubicamos, las funciones no están en un lugar del cerebro, pero de algún modo hay zonas que contribuyen mucho, las ubicamos en zonas de la corteza prefrontal, funciones que llamamos ejecutivas, funciones frontales, y muchas veces metafóricamente nos referimos a ellas como el director de la orquesta, ¿no? Es alguien que está desde un nivel orquestando absolutamente todo, supervisando que las notas, que los tonos... Hay otra cosa que me parece fascinante en el libro que cuentas también. Hay veces que el cerebro nos engaña y oímos cosas que no existen y que no están. Por ejemplo, el goteo de la gota que todos hemos experimentado, una gota de pling, pling, pling durante toda la noche, y puede ser que la apagues y la sigues oyendo aunque no esté, ¿no? Eso tiene mucho que ver con distintas cosas de las que ya hemos comentado. Al final al cerebro le gusta construir un mundo regular, porque la regularidad o la estabilidad te permite también detectar fácilmente la irregularidad, lo que podría ser un eventual peligro, etc. Entonces, esa regularidad se convierte en algo predecible. Y volviendo al principio, en tanto que la construcción de nuestra percepción consciente de las cosas tiene mucho que ver con la predicción, algo que es regular es algo que es predecible. Eso explica que cuando tú estás a la expectativa, por ejemplo, de percibir algo, es fácil que lo percibas. Por ejemplo, no solo el tema de la gota. Tú puedes seguir escuchando una gota cuando ya no está porque has estado escuchándola, ¿vale? Hay una sensibilización a eso y terminas haciendo una falsa alucinación. Pero la sensibilización mediada por la expectativa hace que, por ejemplo, seas capaz de escuchar el timbre, un timbre que no hubieses escuchado nunca, cuando estás esperando que llegue alguien, ¿vale? Porque estás pendiente ahí. Pero fíjate, eso también explica un fenómeno muy habitual. Es cuando un estímulo que ha estado siempre allí, por ejemplo sonoro, de pronto deja de estar. Para el cerebro no ha tenido tiempo a desaprender que eso ya no está allí, ¿vale? Y eso provoca que estímulos que han sido como muy salientes, que han tenido una gran relevancia y de un día para otro dejan de estar, el cerebro los sigue ubicando. El ejemplo típico, que yo en el libro hablo también de ello, es la persona que de pronto alguien fallece o un animal de compañía fallece. Y tú ¿A ti te pasó? Me pasó con mi gato, ¿no? Y tú has estado años escuchando el sonido del arenero, el no sé qué tal, y de pronto ya no está. Y tú por la noche, en un estado de control absoluto del entorno, estás en tu cama, silencio, y de pronto escuchas ese sonido. Yo me acuerdo de mi abuela cuando escuchaba la campanilla con la que mi bisabuela la avisaba cuando no se encontraba bien, y las primeras semanas que mi bisabuela había fallecido, mi abuela seguía escuchándola, ¿no? ¿Eran fantasmas? No. ¿Era una alucinación secundaria, una patología de mi abuela? No. Era un fenómeno que nos sucede a todos, de cómo el cerebro rellenaba esa ausencia. Una vez escuché a un cura decir una cosa que me gustó mucho. Dijo, no hay mayor presencia que la ausencia. ¿No? Y es así, es decir, cuando algo que ha estado siempre allí de pronto no está, se puede experimentar con una claridad brutal. Está muy bien que esto se cuente y se sepa para normalizarlo también y no pensar, pues, es que tenemos algún problema. No, esto es un cerebro absolutamente normal, le puede pasar a todo el mundo. Y luego hay todas estas explicaciones sobrenaturales que tú también me imagino que las ves y también dices, bueno, pues, no sé si todas las explicaciones o experiencias sobrenaturales que puedes ver en un programa de televisión, etcétera, tú dices, bueno, esto tiene una explicación. Por el cerebro, creo. A ver, tener una explicación la tienen. No siempre necesariamente es el cerebro. O sea, yo creo que aquí hay distintas parcelas a tener en cuenta. Alineado con lo que dices, es muy importante comprender que en la más absoluta normalidad pueden suceder muchas cosas que, aunque tengan base neurológica, son normales. Y luego eso es muy importante para comprender cuándo las experiencias o cosas que suceden pueden estar reflejando algo que ya no consideramos normal, sino que es sugestivo de algo patológico y que hay que indagar. En lo relativo a las experiencias sobrenaturales, no dejan de ser experiencias humanas. Las experiencias humanas están sujetas a muchas variables, factores que las contribuyen a ellas, que las construyen.
no todo es neurológico en el sentido estricto. Hay factores psicológicos, culturales, antropológicos, etcétera, que juegan un papel central en muchas experiencias, el significado que le atribuimos a cosas que pasan, ¿no? La sincronicidad, ¿no? Es que ¿cómo puede ser que haya pensado con Pepito y haya aparecido Pepito? Pues en función un poco de cómo seas psicológicamente le darás un valor u otro. Sí es cierto que muchas de estas experiencias sobrenaturales que son muy espectaculares fenomenológicamente hablando y que nos han acompañado desde siempre y que son experiencias que existen, que la gente las tiene, cuando no es fruto de una mentira, porque hay que tener en cuenta que a veces estas experiencias simplemente se explican sobre la base de alguien que cuenta algo que es mentira, muchas de estas experiencias obedecen a mecanismos neurobiológicos que entendemos perfectamente bien. Yo creo que esto es importante, porque yo nunca pretendo invalidar el significado de una experiencia para una persona. No tiene nada que ver. Pero en esa motivación por comprender los mecanismos que explican las cosas, es importante incorporar en la ecuación el aspecto neurobiológico. No puede ser que aceptemos con naturalidad que la capacidad de escribir es una consecuencia del cerebro y de la educación, y que perder la capacidad de escribir es una consecuencia de una lesión del cerebro, y que de pronto experimentar en el contexto de un proceso, por ejemplo, de parada cardíaca, una experiencia cercana a la muerte o experiencias de una magnitud no tienen o no pudiesen tener un origen neurológico. O sea, desprenderse de la variable neuro en un contexto tan bestia, pues no es adecuado. Como tampoco lo es no considerar que si de pronto una persona empieza a ver a seres fallecidos a su alrededor, no considerar la posibilidad neurobiológica y qué puede significar y directamente atribuir a ello una experiencia sobrenatural, nos podemos estar dejando algo. Claro, y eso es importante también. Decías, hay gente que se lo inventa, hay otra gente que no se lo inventa, que realmente lo está viendo y dices, pues bueno, hay gente que le da pues distintos significados. Claro. A ti te ha venido gente pues aterrorizada porque buscaba ayuda, porque veía pues presencias, ¿no? Una mujer que, una mano que se le acercaba y le cogía pues los pies, porque sentía eso de verdad. Sí, porque una particularidad de distintas enfermedades neurológicas que se pueden acompañar de fenómenos que por la forma que tienen son muy prototípicos de un fenómeno paranormal, es que el tipo de experiencia es muy homogénea. Es decir, la experiencia que explican las personas transculturalmente son las mismas, ¿no? Pues aparición de individuos sin rostros que flotan, que pueden llevar una túnica por encima, manos monstruosas que te agarran, seres diabólicos, es algo que se replica en el contexto de patología neurológica. Y si a mí alguien me pregunta cómo y por qué la patología neurológica precipita el fenómeno, lo podemos explicar. Pero ¿por qué precipita que el fenómeno tenga esta forma? Tenemos ideas, pero ¿por qué tiene esta forma a veces maligna de ser sobrenatural? Pues eso no lo sabemos. Y en distintas culturas se repite el mismo, repite. Pues decir, un tema cultural de por aquí. Puede haber transformaciones culturales del significado que se le da y puede haber como ciertas transformaciones de algunos de los elementos, ¿no? Pero, por ejemplo, la fenomenología de las presencias, las sensaciones de presencias que están detrás mío, ¿no? De sombras que pasan, de algo como que me agarra por detrás. Esto es una cosa que continuamente la vemos aparecer. Las apariciones de religiosos sin rostro, de individuos con túnica, es una cosa que la vemos súper frecuentemente. Las visiones de seres detrás de las ventanas que nos observan también aparece continuamente. ¿Por qué adquiere esta forma en particular? No lo sabemos. O yo no lo sé. Pero la causalidad que suele existir entre que esté sucediendo este tipo de episodios y que haya un mecanismo neurológico que merece la pena explorar y estudiar, porque tiene una relevancia clínica, eso sí que es incuestionable. Por ejemplo, un paciente que no tenía ninguna patología te dijo que notaba que alguien se sentaba en la cama y que pues le apretaba el pecho. Ahí descubristeis que había detrás ahí. Esto era una parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una parasomnia, es un trastorno del sueño que es frecuente. Mucha gente la ha experimentado, yo la he experimentado.
es ese despertar con una sensación de no poder mover el cuerpo. Es decir, realmente tú estás consciente, pero notas que no tienes control o gobierno sobre el cuerpo, estás totalmente quieto. No siempre, pero en muchos casos las personas con parálisis del sueño experimentan distintos fenómenos perceptivos que pueden ser la sensación de que hay alguien en la habitación y suele ser una presencia maligna, que no llegas a verla pero está allí en algún lugar. A veces llegan a verla y suele ser además una persona que va vestida de otra época y que da miedo, pueden aparecer más individuos. Y luego hay un fenómeno que es totalmente transcultural, que es la experiencia de que una entidad diabólica se pone encima de tu pecho y no te deja respirar. Y esto hay dibujos, hay también todo. A nivel histórico Sí, que vas... sí. De hecho, cuando esto lo revisaba, hay un término, hay una palabra que define a esta entidad prácticamente en todas las lenguas, desde el sánscrito al inglés antiguo al catalán. ¿No? Eso significa que el fenómeno como tal, uno, es muy frecuente y dos, tiene una forma muy parecida. En este caso, no es algo patológico. Es un fenómeno muy espectacular, genera mucho estrés. De hecho, la gente suele tener incluso miedo de ir a dormir para no volver a experimentar esto. Pero es un fenómeno que no obedece a algo patológico, sino a un mecanismo de estos que hablamos al principio, de cuando todo este engranaje, pues... En este caso venía también una situación de estrés, o en este caso era un jet lag, por ejemplo, ¿no? De haber dormido poco y... Porque uno de los desencadenantes, uno de los triggers a los episodios de parálisis del sueño, hay gente que los tiene regularmente, pero muchas personas que los hemos experimentado de una forma más transitoria, puntual, muchas veces se ha alterado involuntariamente la arquitectura del sueño o la regularidad, la manera con la que dormimos. Entonces el jet lag, el estrés, una siesta que nunca haces tan larga, son triggers de esto. A mí cuando me pasó... ¿Trigger qué quiere decir? Como un desencadenante, ¿no? A mí cuando me pasó, yo nunca me he hecho la siesta, me sienta fatal. Y me acuerdo que era durante el confinamiento, que ya de por sí todo era un poco complejo, extraño. Me pegué una siesta tremenda y por la noche... recuerdo primero una sensación que llamamos muy vestibular, como de rotación, como de un mareo, intentar sacar el brazo de la cama para pararme, lo cual ya era absurdo, y ver que no me podía mover. En ese instante pensar, o estás teniendo un ictus o estás teniendo la parálisis del sueño. Y decirme a mí mismo, si ves monstruos, no pasa nada. No aparecieron monstruos. De pronto me di cuenta que yo me percibía mi cuerpo así inmóvil, pero en realidad estaba helado. Y a cabo de unos minutos se pasó, ¿no? Claro, la explicación de por qué me pasó a mí esa vez, yo entiendo que fue, pues, probablemente esa siesta, confinamiento, además jugó algún papel. Pero esto no tiene nada de patológico. Gracias por ver El Secreto de la Vida, el podcast de Endor. Si te gusta esta entrevista, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. No tiene ningún coste y nos ayudarás a seguir conversando con personas que mejoran nuestras vidas. Claro, también muchas personas que dicen veo fantasmas, veo monstruos, veo presencias, cuando estoy solo, cuando estoy sola, cuando estoy en una casa que no conozco. Sí. ¿Qué explicación hay ahí? A ver, aquí es muy importante, ya que hablamos de estos temas, y yo siempre digo que yo tengo mucho respeto a todas estas experiencias porque tengo mucho respeto a las personas que las viven y al significado que le dan, porque yo no me dedico a quitarle significado a las cosas. Intento encontrar una explicación, sobre todo cuando detrás de ella hay un diagnóstico, un tratamiento. ¿Vale? Que para mí ese es el gravísimo error. Una cosa es tener curiosidad neurocientífica por las cosas, lo cual me parece estupendo, pero yo trabajo en un ámbito clínico y detrás de una de estas experiencias puede haber un problema grave, ¿no? Entonces, en primer lugar, muchas veces cuando las personas que tienen, porque hay mucha gente que tiene experiencias continuas tipo paranormal, les das una explicación neurocientífica, eso no significa que les estemos tachando ni de locos ni de enfermos. Del mismo modo que la escritura es un producto del cerebro, y que sea un producto del cerebro no significa que seas un enfermo, las percepciones a veces extrañas son un producto del cerebro, y que las tengas no necesariamente significa que seas un enfermo. Porque alguna vez a mí se me atacó por decir, este que ha hablado de la neuropsicología nos está llamando locos. Para nada, ¿vale? Estamos hablando de cerebro. Luego, si una persona
ve a su padre fallecido y eso le provoca una emoción positiva, le da un valor, ha construido algo en torno a esas... Que yo hable del cerebro no significa que eso no sea así. Uh-huh. Lo que es importante es saber separar estas cosas, ¿no? Cuando, como dices, la mayoría de experiencias sobrenaturales son subjetivas y aisladas del individuo. Es muy poco probable que 17 personas a las 12 del mediodía, en medio de la Plaza Cataluña de Barcelona, vean aparecer ovnis, dragones, fantasmas, etc. Eso es muy poco probable. Mientras que hay determinados contextos que son precipitadores, ¿no? Particularmente aquellos en los que hay ambigüedad secundaria al contexto, poca iluminación, entorno ruidoso, aislamiento, o cuando no es una cuestión del contexto, sino es una variable más de tipo interna, predisposicional, tipo ansiedad, miedo, fatiga, etc. O sea, hay como unos elementos que están ahí, ¿no? Y eso predispone. Si yo creo en los fantasmas, y no solo creo, sino que quiero demostrar su existencia, y mi sueldo va de esto, ¿no? De hacer un programa en el que hable de fantasmas, y me voy por la noche a un cementerio, día sí, día también, y dejo una grabadora o pongo una cámara o lo que sea, y hay la probabilidad de que yo perciba un fantasma o escuche una psicofonía, pues es muy alta, ¿vale? Si yo no creo en esto y voy al mismo cementerio de día, es que eso no va a suceder, ¿vale? Luego, hay que tener en cuenta que por razones relativas a cómo estamos hechos, hay situaciones que la audiencia, yo creo que se quedaría sorprendida, prototípicas del fenómeno paranormal, digamos, del libro, que son muy definitorias de determinadas enfermedades. Uh-huh. Pero muy. O sea, por ejemplo, determinadas formas de epilepsia lóbulo-temporal o determinadas enfermedades similares a la enfermedad de Parkinson u otras, donde, claro, no se trata de cuestionarlo, pero sí de proveer a la gente de la información, de decir, oye, cuando pasan estas cosas, del mismo modo que si de pronto no puedes levantar el brazo o no puedes hacer una sonrisa simétrica, cuidadín, que está pasando algo, cuando de pronto empiezas a tener, o desde siempre, experiencias que no consideramos normales, hay que indagar porque a lo mejor lo que estamos es delante de una epilepsia, de un tumor, de un... Entonces, es importante. Claro, el miedo, decías que es importante también. El miedo pasa por encima de la razón, porque decíamos, alguien que le puede pasar eso en una casa, que te pasa cuando estás solo, es decir, y lo vemos con los niños también, claro, ¿no? Los niños cuando tienen miedo, claro, y te dicen, no, es que claro, he visto un monstruo, he visto. Bueno, antes, hace un rato, estábamos hablando de atención, ¿de acuerdo? Y hablábamos de un sistema atencional controlado, te permite dirigir la atención a mí, comprender lo que te digo, y un sistema que supervisa, ¿vale? Este sistema supervisor es una consecuencia de la evolución, porque no sería muy rentable, muy adaptativo prestar toda la atención a ti y no valorar la posibilidad de que por aquí venga un tigre y se me coma, ¿vale? Pero esto es un sistema muy primitivo, no es capaz de elaborar correctamente la información, se basa mucho en pequeños rasgos. Este es el sistema que tú vas corriendo por el bosque. ¿Hay un perro? No, sí, pero nada, ¿vale? Vale, es una rama. O cuando entras en la cocina que hay una puerta, sí, abierta y la esquivas, ¿no? Ese es el sistema. Este sistema se dedica mucho a evaluar cosas, digamos, elementos muy primarios, muy primitivos, muy relativos a nuestra evolución, y tiene muy en cuenta el factor miedo para construir. Cuidado, ¿vale? Claro, estás en alerta, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú... Eso nos pasa continuamente. Ahora mismo este sistema está supervisando si hay peligros. No pasa nada. Cuando tú estás inmerso en un contexto en el que haya o no peligro real, hay miedo. El miedo es una emoción también altamente adaptativa que compartimos muchos animales, que nos predispone a un acto de lucha o huida frente a un eventual peligro, ¿no? Y eso descompone completamente el cómo funcionamos cuando no hay miedo. Porque ahí lo que prima es sobrevivir. Entonces el cerebro se pone en un modo distinto. Es un modo donde la razón, en el sentido más amplio, es poco útil. O sea, evaluar si esa especie de serpiente... Vamos a ver, ¿no? Ostras, yo creo que no es ya te ha picado, ¿vale? Entonces es un sistema que busca soluciones rápidas
y prima una interpretación errónea que te salve a una errónea que te ponga en peligro. Para ese sistema es más adaptativo confundir una manguera con una serpiente que una serpiente con ¿no? Al revés no pasa nunca. Claro. Dices, Tú no ves una serpiente. Puede no pasar, pero no es lo habitual. No es habitual, ¿no? Entonces, claro, el miedo es un mecanismo, entre comillas, no es una palabra correcta, pero nos entendemos como de sugestión, por cómo, cuando estamos en un contexto de miedo, cómo está funcionando este sistema del que antes hablábamos, este sistema de anticipación, de predicción, de integración, de tal. Está en un modo completamente distinto. La supervisión es muy por debajo, no toca Ahora mismo no hay que invertir recursos en supervisión, hay que invertir recursos en salir corriendo. Claro. ¿Vale? Entonces, desde ese lugar es muy fácil que las percepciones más inmediatas... ¡Ostras, es que yo he escuchado un ruido! ¿No lo habéis escuchado? ¿No? Esto es que nos ha pasado a todos. Bueno, el valiente no lo ha escuchado. ¿Vale? Entonces, y eso, en los niños, como decías, que además no disponen de tantas piezas con las que construir esa ambigüedad, y disponen de piezas muy de niño, ¿no? Un monstruo, un dragón, un ladrón, lo que he visto en la tele, es que yo lo he visto, el monstruo. Hiciste un estudio, me parece fascinante, con el doctor Olaf Blanke de Ginebra. Sí. Estudiaste el fenómeno del intruso en la habitación y me parece increíble la conclusión a la que llegasteis. Bueno, a mí me gustan las películas de Shyamalan y parece realmente el argumento de una película de Shyamalan. O sea, ¿cuál es la explicación de ese intruso en la habitación? ¿Quién es ese intruso? O sea, en realidad, Olaf Blanke dirige un grupo en Suiza brillante, dedicado desde hace mucho tiempo a las alucinaciones, tanto visuales como lo que llamamos alucinaciones de presencia, que es la sensación de presencia de un intruso en la habitación. También ha trabajado durante mucho tiempo en out-of-body experiences, que es esas alucinaciones de verse desde fuera del cuerpo y demás. Trabajos exquisitos, y nosotros mantenemos colaboraciones muy activas porque trabajamos en un grupo de enfermedades que llamamos sinucleinopatías, que es la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Levy, donde un fenómeno muy predominante desde el inicio es la sensación de que hay alguien aquí, ¿vale? Una sensación muy real. Esta sensación que se suele ubicar detrás y que el paciente te explica que tiende a girarse, tal, a veces la perciben en un espacio alejado, ¿no? Como yo noto que hay alguien dentro de casa, se llama Phantom Border Illusion. Claro, nosotros atendiendo a cómo se estropea, porque sabemos muy bien cómo se estropea el cerebro de las personas que padecen estas enfermedades, y como sabemos muy bien a qué juegan estas zonas que se estropean desde el punto de vista de la construcción de la cognición, pues teníamos una serie de hipótesis de qué puede hacer que alguien de pronto note que hay una presencia aquí. Básicamente tiene mucho que ver de nuevo con lo que es la sincronicidad de la que hablábamos antes, ¿no? Cuando yo ahora estoy aquí sentado, si yo ahora me levanto y me voy para allá, yo voy a desplegar una serie de procesos que llamamos de integración sensoriomotora, de cognición ego y alocéntrica, que significa yo percibo mi cuerpo aquí, mi espacio está allí. Si yo me levanto y me voy allí, yo percibo mi cuerpo allí, ya no está aquí. Yo noto mi mano aquí. Mi mano no tiene conciencia, pero yo la noto aquí. ¿Cómo y por qué la puedo notar aquí? Mi cabeza está aquí, mi mano está aquí. Parece una estupidez, pero es de una complejidad brutal que yo pueda situar la mano aquí y saber que mi mano ahora está aquí y que encima es mi mano. ¿Esto es la propiocepción? Sí, tiene mucho que ver con propiocepción y lo que llamamos integración sensoriomotora. Si yo me escondiese la mano aquí debajo, me pusiese una mano de goma aquí y aquí está mi otra mano, y la persona que nos acompaña, mientras tocase mi mano debajo de la mesa, yo viese cómo toca la mano de goma, esta integración sensoriomotora terminaría por atribuir que la mano de goma es la mía, porque es donde estoy sintiendo. Yo veo y este input visual es coherente con algo que siento, que es que me está tocando el dedo cuando veo que tocan el dedo, pero mi mano real está aquí abajo. Eso provocaría una ilusión bien conocida, que es el rubber hand illusion, que esto en YouTube se ve mucho, ¿no? Que le das un martillazo, la gente se asusta, ¿vale? Cuando una persona, por el mecanismo que sea, se produce una desincronización entre lo que yo veo, entre lo que noto que me pertenece
y lo que percibo a nivel táctil o sensación, se produce una disociación. En los experimentos con Olaf Blanke hacíamos algo parecido a la ilusión del rubber hand, de la mano de goma, con todo un cuerpo. La persona notaba unos estímulos en su espalda que se provocaba ella misma movilizando un cursor con su mano y veía su mano, pero eventualmente el comportamiento de lo que notaba no era síncrono a lo que estaba haciendo su mano. Y en determinadas condiciones, cuando esta sincronía se provocaba de una determinada manera, esto provocaba una disociación instantánea. Y la persona percibía una realidad física distinta a su cuerpo que estaba alejada en el espacio. Esa realidad física es uno mismo, ubicado en un lugar distinto a donde estoy. Es decir, este intruso que pensamos somos nosotros mismos hace un momento. Exacto. Lo que pasa es que el cerebro nos informa de que pensamos que hay una presencia ahí y es nosotros mismos hace un momento. Que entonces, eso pasa en algunas patologías, ¿no? Para el cerebro, que no intenta resolver ambigüedades, una explicación que le resulta... Esto es hablar de una forma que no es muy adecuada, como si le atribuyésemos capacidad, ¿no? Pero nos entendemos. Una explicación que le resulta plausible es atribuir a esa sensación que nota aquí una entidad distinta a mí, porque yo estoy aquí, cuando en realidad es uno mismo. Esto en la enfermedad de Parkinson lo vemos muchísimo. Una presencia continua justo detrás, y además siempre lo ubican en el mismo lado, y la persona cada 2 por 3 se gira, es que noto que hay alguien, ¿no? Pero no hay nadie. Pero fíjate hasta qué punto es real y se le atribuye un carácter físico que, como nuestro cerebro está rellenando continuamente, cuando realmente la construcción que hace es muy te dicen, no, es que yo noto a una persona, es que noto su aliento. Es que a veces noto que se me mueve el pelo o noto como incluso su tacto porque está aquí detrás, ¿no? Un porcentaje muy elevado de personas con enfermedad de Parkinson, incluso al inicio de la enfermedad, incluso años antes de tener la enfermedad, presenta alucinaciones visuales, que llamamos alucinaciones menores al principio, porque son sensaciones de presencia o pequeñas ilusiones, los objetos se transforman, o veo sombras que pasan por el, etcétera, y estas alucinaciones tienden a progresar a lo que llamamos formas estructuradas de alucinaciones, donde las experiencias son extremadamente ricas, complejas y en muchas ocasiones muy impactantes, ¿no? La persona puede percibir animales, seres fantasmagóricos o no fantasmagóricos, de todo, ¿no? Y esos son síntomas del Parkinson, muy habituales del Parkinson. Volviendo un poco a lo que nos comentabas, esto de estas experiencias fuera del cuerpo y del doctor Blanke, con el que has trabajado, él ha estimulado una parte del cerebro y ha reproducido estas experiencias de vernos desde fuera del cuerpo. Sí. Eso me parece fascinante, ¿no? Sí, a ver, una de las gracias de poder acceder al estudio en vivo del cerebro es el poderlo manipular. Porque nosotros a veces tenemos correlatos indirectos de lo que hace un cerebro en lo relativo a cómo contribuye a cognición, conducta o lo que sea. Correlatos indirectos porque de pronto en una prueba de resonancia magnética yo veo que cuando pasa X, pues hay zonas que consumen más energía. O correlato indirecto porque yo tengo una persona con una lesión en tal zona y no puede hacer tal cosa, ¿vale? Pero otra forma de trabajar es cuando en un contexto quirúrgico, aprovechando el contexto quirúrgico, se indaga en la función del cerebro. Y ya que tienes un cerebro allí y ya que en muchas ocasiones se hace la intervención con el paciente despierto, pues se aprovecha en ese instante para estudiar determinadas cosas. Entonces, estimulando zonas del cerebro, tú puedes provocar fenómenos más o menos focales, ¿no? Como no poder hablar, como no poder mover una mano. Y los estudios de Olaf Blanke en pacientes con epilepsias refractarias que requerían de una neurocirugía y eran formas de epilepsia además que cursaban, donde uno de los síntomas era que los pacientes salían de su cuerpo cuando tenían las crisis, reproducieron en el quirófano la estimulación de las zonas que previamente se habían mapeado como responsables o íntimamente implicadas en este tipo de experiencias. Y es tal cual. Al mapear estas regiones, al estimular estas regiones, se provocaba inmediatamente la experiencia. Y hablas antes de las experiencias cercanas a la muerte, donde mucha gente relata lo mismo. Hablamos
experiencias cercanas a la muerte. Claro, el corazón no funciona durante un momento, después vuelve. ¿Estas personas han estado muertas de verdad o no? O sea, el nombre es muy malo, como Vale, nos pasa muchas veces, y yo creo que ya genera mucha confusión, porque entrar las experiencias cercanas a la muerte ni mucho menos suceden exclusivamente en personas que están a punto de morir. Es decir, si hacemos una descripción de la fenomenología que acontece en esto que denominamos experiencias cercanas a la muerte, que tiene unas características, ¿no? Que suele ser la visión de túnel, sí, el que aparezcan seres a veces queridos, ¿no? Hay una revisión del pasado de uno mismo, y en muchas ocasiones la autoscopia, que es como llamamos técnicamente a esta salida del cuerpo, de la persona se puede ver el entorno, sabe de lo que están hablando, etc. Vale. Este conjunto de elementos que definen la experiencia cercana a la muerte, la sensación de paz, de plenitud, etc., sucede en personas, no en todas, que han tenido una parada cardiorrespiratoria, pero sucede en muchos otros escenarios. ¿Vale? Sucede en contexto de consumo de determinadas sustancias, sucede en contexto de determinados episodios de estrés, sucede en contexto de determinadas enfermedades neurológicas. Hay un único factor común. Sucede cuando algo repercute al cerebro. Y hay otro factor importante de tener en cuenta. Cuando el cerebro está sumamente dañado, la experiencia no sucede. Eso es importante. Entonces, evidentemente el ser humano, por cuestiones antropológicas, culturales, religiosas, le tenemos miedo y asco a morirnos. Y no hay nada, supongo, nada más satisfactorio, por riguroso que seas, que querer creer o creer que esto no se va a acabar. Y yo es algo que lo comprendo perfectamente. O sea, a veces se nos tacha como si fuésemos fríos o desalmados. Yo soy un ser humano, yo también he perdido gente, yo también voy a desaparecer de este mundo. O sea, lo que no soy es estúpido. No pienso distinto a los demás en ese sentido. Claro que me encantaría. Pero eso no tiene nada que ver con el querer comprender. ¿No? Entonces, claro, saltarte toda la secuencia de elementos relativos al conocimiento acumulado en torno al cerebro para explicar un fenómeno, que evidentemente existe el fenómeno, pero saltarte todo esto, hombre, es entre ingenuo y absurdo. Si tenemos un conjunto de signos y de síntomas o de experiencias que las vemos en este escenario, en este otro, donde la variable crítica es que algo sucede a un cerebro. Además, hemos podido estudiar en vivo qué le sucede al cerebro cuando alguien está teniendo la experiencia. O sea, lo hemos visto. Lo hemos podido provocar, incluso inducir. Y ahora resulta que estas explicaciones neurológicas, neurocientíficas, sí que nos valen cuando hablamos de un ictus y de que no muevo el brazo, pero ya no sirven cuando hablamos de la experiencia cercana a la muerte. Ostras. Claro, hay gente que dice incluso la supraconciencia está demostrada científicamente o... Bueno, eso son afirmaciones que probablemente ayudan a vender libros y ayudan a contentar a un determinado colectivo de personas. Quiero decir... oímos lo que nos gustaría oír, ¿no? O sea, creemos lo que nos gustaría oír. Claro. Y estamos en lo mismo que decíamos antes, de la predicción. Y esto tiene mucho que ver con la disonancia cognitiva, ¿no? Que es, a ti te dan una explicación, tú has construido una creencia sobre algo y te demuestran que eso no es así, y hay una resistencia brutal. Esto podemos comentarlo ahora. En cualquier caso, yo lo comprendo perfectamente. La muerte no es algo trivial. La muerte es un proceso, jolín, que nosotros lo vemos de manera cotidiana, no solo la muerte. Yo la muerte como tal no la vivo tanto como el proceso de llegar a la muerte, en una infinidad de condiciones distintas. Y yo entiendo esa búsqueda de razones y de explicaciones. Es algo, jolín, solo faltaría. He acompañado hasta el último momento a muchas personas, intentando darle sentido a situaciones médicas que es muy difícil darle sentido, ¿vale? Pero eso no quita que sabemos mucho de esto otro. Pero justifica muy bien que cuando la gente le planteas, no, mira, a ver, yo sé que sería fascinante y casi psicológicamente, pues como muy positivo, que de pronto pudiésemos estar demostrando que hay eso más allá, que esos seres queridos están allí. Claro, para mí también lo sería, pero no tenemos, ni mucho menos, una demostración científica relativa a ello, y de hecho tenemos mucha demostración científica relativa a que es otra cosa. De hecho, en un estudio de 2023 de la Universidad de Michigan
habla también, claro, hay una cosa que también no podemos saber cuando para el corazón. Claro, las neuronas pues siguen funcionando durante un tiempo, ¿no? O sea, hay mucha actividad en esta parte final, ¿no? Esto, Sí, no, ¿cómo pone eso? evidentemente. Es decir, una de las, a ver, es que al final, siempre lo explico, el proceso de morirse, la muerte es algo muy cotidiano. Es decir, dentro de conjunto de enfermedades, síntomas, tal, que estudiamos, si hay una cosa que es frecuente es morir. Se muere gente continuamente. Y eso hace que estudiar la muerte sea relativamente fácil. Yo me dedico a enfermedades muy minoritarias, eso es difícil. Pero estudiar la muerte es algo relativamente fácil, porque además lo puedes prever quién va a morir. Entonces es fácil de estudiar. Eso implica que es fácil estudiar qué sucede antes, durante y después. Cuando se recuperan, cuando no se recuperan. Hay, a nivel de neurofisiología y de neurología, hay gente que es profundamente experta en lo que sucede cuando empezamos a morirnos. Porque morirnos no es apagar, no es darle un interruptor. Morir es una secuencia de eventos que se alarga en el tiempo, donde sucede una cascada de eventos biológicos de una potencia brutal, y todos y cada uno de ellos deben ser tenidos en cuenta a la hora de entender por qué están sucediendo ciertas cosas. O sea, no estamos hablando de una chorradita neurológica. Estamos hablando de una cascada de eventos neurológicos tan brutales como los que acompañan el dejar de estar vivos, ¿no? Y uno de los que sucede es que en esa transición que nos puede llevar al, llamémosle, apagado definitivo, esa transición no es una continua disminución del volumen hasta que se apaga, para nada. Esto empieza con un caos de actividad sincrónica que la tenemos muy bien entendida, que además progresa de una serie de regiones hacia otras, que te permite incluso construir un modelo desde el cual explicar por qué adquiere este aspecto la experiencia, el de la visión de la luz al fondo, la del túnel, por qué empiezan a aparecer un tipo de recuerdos, un tipo de aspectos autobiográficos de personas, cómo alcanzan un momento el out of body. Tiene una trayectoria, la que sabemos que sigue ese proceso, que perfectamente lo explica. ¿Está esta trayectoria definida por algo que se escapa a nuestro conocimiento? ¿Alguien la puso allí para que así sea el contacto con otro mundo? Alguien podría pensar esto, no lo sé yo. Yo la respuesta es no lo sé. Y los que afirman que lo saben tampoco lo saben. Pero sucede todo esto. Y esto es interesante estudiarlo. Sobre todo por si algún día vamos a ser capaces quizás de revertirlo, ¿no? El funcionamiento del cerebro pues es apasionante y cada vez se conocen más cosas. Por ejemplo, ¿sabemos dónde está la conciencia y la empatía? ¿Hay alguna zona? Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que las funciones están en zonas del cerebro, ¿vale? Hay un inicio de esta idea ya hace siglo pasado, pero luego con la aparición y mejoría de las técnicas de neuroimagen funcional, eso también ganó como mucho peso. El hecho de decir, pues la empatía está en la corteza prefrontal y el tal. Realmente no mantenemos desde hace mucho tiempo esta idea de la organización de las funciones cognitivas en el cerebro. Son sistemas en redes, es un diálogo continuo, pero es verdad que como centros de alto procesamiento que juegan un papel fundamental en la expresión de ciertas funciones, como puede ser la comprensión de las palabras, como lo puede ser el tener mejor o peor empatía, etcétera, ¿no? Sin que eso implique que lo puedas ubicar. Sí es cierto, pero que la corteza prefrontal, por ejemplo, del conjunto de procesos que despliega y funciones que permite, sobre la base de esto, nos permite articular esto que llamamos empatía cognitiva y afectiva, ¿no? Que es el experimentar lo que el pensamiento del otro debe estar haciendo ahora, que es el experimentar lo que la emoción del otro debe estar haciendo ahora, que todo esto resuene dentro y que yo pueda entender lo que significa. Y que si ahora te hacen daño a ti o te amenazan, o que si ahora, sin yo saber qué te han dicho, te dicen algo al oído y solo viendo la cara que haces, yo saber que acaba de pasar algo malo, ¿vale? Pues ahí nuestra corteza prefrontal juega un papel fundamental, pero no porque allí esté la empatía, sino porque la corteza prefrontal organiza un diálogo con otras estructuras del cerebro
que permiten que esto suceda. De modo que cuando perdemos o disfunciona nuestra corteza prefrontal en determinados aspectos, de determinada manera, el síntoma que puede adquirir, que puede aparecer, es la progresiva alteración de la empatía. Es algo que nos refieren muchos familiares, ¿no? Es que antes era una persona mucho más educada, empática, y de pronto es como que ha ido perdiendo esto, ¿vale? Eso sabemos que es así. Pero claro, la conciencia, el problema ya es mayúsculo, porque no tenemos ni siquiera una buena definición operativa de lo que es la conciencia. Tenemos quizás una aproximación más fenomenológica, ¿no? Y experiencial, pero una definición como tal es compleja. Que la conciencia es una consecuencia de lo que hace el cerebro, como todo, pues eso a mí me parece que es incuestionable, porque hay que tocar pocas cosas para anular la conciencia. ¿Vale? Y porque la conciencia en sí misma se altera cuando alteras la función del cerebro, y lo que compone o integra los elementos que están ahí dentro de la conciencia también se alteran cuando alteras a un cerebro. Pero sí que es verdad que hay una región del cerebro en particular que ha ido ganando mucha importancia en los últimos años como centro de integración de información y de diálogo con otras zonas del cerebro. Es una zona ubicada en la porción posterior de nuestra corteza cingulada, por aquí detrás, que es el precuneus. Y esta zona, sin que podamos decir que es la sede de la consciencia, ni mucho menos, pero sí es un nodo central que da sustento, sin ningún lugar a duda, todo lo da, pero es un nodo central de la consciencia humana. Y aquí en el precuneus, pues la imagen también la imagen de una pantalla de cine sería correcta, de ahí se proyecta de algún modo podríamos ubicar el precuneus, quizás no directamente ahí, pero sí, justo detrás hay unas zonas de la corteza parietal que son exactamente pues esa proyección. Al final, nosotros tenemos un mundo interno con el que se compone nuestra experiencia de la consciente. Nosotros tenemos un mundo interno con el que experimentamos el mundo externo. Y yo puedo ver mi mundo interno, o sea, yo puedo imaginar lo que quiera, puedo imaginar mi vida, puedo imaginar cosas que no he hecho, y mi mundo interno está continuamente dialogando con la realidad externa, y en este diálogo lo que permite es atribuir significado a la realidad externa. Todo esto sucede de forma, no en el precuneus, pero el precuneus es centro central, es núcleo central de esto. Hablamos de conciencia, de empatía, y hace unos días nos visitó la doctora Gloria Villalba y nos decía que le preguntamos si se puede ser buen médico sin empatía. Y ella nos dijo que no, que... ¿Tú qué piensas? ¿Tú eres empático con tus pacientes? Sé que sí, que sí por lo que he visto, pero ahí siempre hay una dicotomía, ¿no? En cómo, hasta qué punto llega esa empatía, cómo hacemos. A ver, mi visión personal sería que evidentemente se puede ser buen profesional de la salud en el ámbito de la medicina, neuropsicología, enfermería, sin empatía, en función de cuál sea la demanda. O sea, yo creo que la respuesta es depende. Yo tengo compañeros que son brillantes médicos con una, yo creo, cuestionable empatía. Más que yo tengo compañeros, conozco a gente, porque en mi entorno hay mucha empatía. Pero yo conozco profesionales que desde el punto de vista técnico pues son excepcionales. Luego, por ejemplo, el ejemplo de la doctora Villalba, que es una extraordinaria neurocirujana, pues me parece muy interesante, porque yo en su día experimenté lo contrario en casos donde había intervenciones neuroquirúrgicas de una gran complejidad, y yo me daba la impresión que la persona que ejecutaba era poco empático y pensaba normal, porque si en este contexto estuviese desplegando mucha empatía, probablemente no podría hacer su trabajo, que probablemente son personas muy empáticas pero con mucho control, ¿no? Pero a mí, en lo particular, para poder profundizar en el tipo de cosas que yo estudio, que es cognición, es algo que no se observa, que de algún modo se expresa en la conducta, pero que yo no lo puedo ver como un temblor, para comprender el problema, para comprender lo que está sucediéndole a la persona, a su entorno, el tipo de resonancia emocional que eso me provoca, la empatía que yo despliego involuntariamente, porque esto no te lo enseñan en la facultad, a mí me ayuda muchísimo. Quizás no sea la palabra adecuada, pero
eso te lleva a un punto un poco como de obsesión, de querer resolver el problema, porque de alguna manera vives el problema del otro. O sea... Hay un libro fantástico de Oliver Sacks, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que también citas en la bibliografía. Yo creo que también los pacientes contaban con mucho amor también lo que les pasaba. O sea, es una aproximación, de alguna forma, pues tú hablas también de dar sentido, ¿no? Claro. Dar sentido a estas vidas, ¿no? Claro, es lo que iba a comentar ahora. O sea, yo creo que la empatía es necesaria por dos grandes motivos. Uno es el que acabamos de articular antes, ¿no? Es decir, la forma en cómo yo me aproximo o cómo a mí me ayuda a empatizar para profundizar y experimentar de algún modo ese problema. Yo creo que es un elemento que tiene un gran valor para el diagnóstico, para comprender qué pasa y tal, y seguir adelante, ¿vale? Pero luego hay esa otra parcela, que es que al final nosotros trabajamos con situaciones, la mayoría de las cuales no van a tener solución. Pero que no tengan solución no significa que no podamos hacer muchas cosas. Y el tipo de cosas que podemos hacer para las personas que padecen y las que conviven con escenarios clínicos, llamémosle catastróficos, tiene mucho que ver con la empatía, en cómo nosotros podamos incorporarnos en esa ecuación y en cómo desde ese lugar podamos intentar construir un escenario distinto, más allá del desastre, un escenario donde el paciente y familia se sientan acompañados, se sientan queridos e incluso esa realidad que les ha llevado a sentarse delante de nosotros, que es un padecimiento, llega a tener incluso una utilidad, un sentido casi práctico o positivo. O sea, ¿qué hago con mi vida, no? ¿O qué... Sí, porque, vamos a ver, es que habitualmente no hay culpables. Entonces, cuando la persona, la familia e incluso el profesional se aleja del sentido de culpa, no es tu culpa no poder arreglar el problema, y el paciente no es el culpable de tener el problema, ni lo es su familia. Entonces, cuando tú solventas esto, pero no puedes quitar de la ecuación el estoy padeciendo una enfermedad, ¿qué hago con ello? Cúrame, no puedo curarte. Trátame, eso sin duda. Pero ¿y qué más hacemos? Bueno, tenemos una vida. Y a lo mejor esto que no hemos elegido y que no es culpa de nadie, nos puede ayudar, ya que lo tenemos en nuestras manos, a darle un sentido a lo que nos sucede y a nuestra vida. Yo convivo cotidianamente con personas cuyo desenlace va a ser terrible y que puede parecer que su vida ya no tiene sentido. Y precisamente por el mero hecho de estar conviviendo cotidianamente con una realidad objetiva, y es que nuestra vida es finita y no va a acabar bien en ninguno de los casos, tomar conciencia de ello te permite, yo creo, vivir, transformar y darle un sentido distinto a tu vida. Luego hay historias también que creo que te hacen reflexionar y también ver la parte bella de alguna forma del ser humano. Hay una historia preciosa también que cuentas también de ese paciente que no reconocía a su mujer, pero se volvió a enamorar de ella, ¿no? Sí. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Sí, porque luego este trabajo, y lo explico muchas veces, no deja de tener situaciones que parecen guionizadas, ¿no? Que parecen el argumento de una película. Y eso es utilizar en positivo algo que no está en nuestras manos. Este paciente, que por una enfermedad devastadora ya no reconocía a su esposa le llevaba a escuchar boleros al piano de un hotel donde iban de jóvenes. Y ese hombre, que además yo le veía radiante, profundamente demenciado, pero radiante, me contaba, yo le preguntaba, ¿quién es esta persona que la acompaña? No tenía ni idea, no sabía decirte quién era. Y su mujer me explicaba, jolín, es que me quedé alucinada porque uno de estos días que salimos me pidió para casarme. O sea, me pidió matrimonio, le contaba que se había enamorado de ella, ¿no? Y yo le preguntaba al señor, pero ¿cómo puede pedirle matrimonio si no sabe quién es? Y su única respuesta es porque sé que es el amor de mi vida. Es decir, no sabía quién era esa cara, esa persona, en algún lugar, porque evidentemente era el amor de su vida, ¿no? Y ese volverme a enamorar. Entonces, la mujer lo explicaba muy bien, porque decía, no está en las manos de nadie, ¿no? Resolver este gravísimo problema, que además tendrá un desenlace que no es bueno.
Pero ahora de pronto me acojo, ¿no? Abrazo este otro tipo de cosas que sí tienen un valor positivo. De pronto redescubrir que mi esposo se vuelve a enamorar de mí, de pronto volverle a llevar a escuchar canciones que ha escuchado 1.000.000 de veces, que ya ni le gustaban y que las vuelve a vivir de esta manera, esto es darle significado a las cosas. Claro, porque cuántas veces pues vivimos una vida de forma automática. No sé, tú el hecho de estar en contacto también con personas, bueno, con la muerte, de hecho, de saber que esto se acaba, ¿a ti qué te ha enseñado cómo te ha cambiado tu forma de afrontar la vida? No es tanto el contacto con la muerte, que realmente pues es más paradójico mi contacto con la muerte, como el contacto con la desintegración, ¿no? Con la pérdida de la dignidad, con el trastorno, ¿no? Con lo que es La conciencia. todo, ¿no? O sea, saber que llegas ahí, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha enseñado todo. Cuando la pregunta es, ¿a ti qué te ha enseñado esto? Me ha enseñado todo. Es decir, yo una cosa que les suelo poner encima de la mesa a las personas que yo veo que se plantean la posibilidad de hacerse estudios que nos van a permitir saber si el día de mañana va a tener enfermedades muy graves relacionadas con mecanismos genéticos y por eso podemos saberlo. Lo primero es que todos tenemos que entender es que esas personas no es que vayan a estar tocadas por algo maldito que les convierten apestosos. Es que los tres que estamos ahora mismo en esta sala, lo siento, la vida nos depara algo complicado. No sabemos ni cuándo ni cómo va a ser. Puede ser cuando salgamos de aquí, puede ser en 20 años, puede tener un final más o menos digno, puede ser un desastre, pero va a suceder. Y la realidad es que es evidente que no vivimos una vida atendiendo a eso. Entiendo que es un recurso necesario. Seamos todos hipocondríacos, ¿no? Uh-huh. Pero es una realidad a tener en cuenta. Es decir, ostras, si a mí mañana me diagnostican un cáncer, de pronto, ¿qué sentido tiene mi vida? Y ha tenido sentido la vida que he vivido. Entonces, otra cosa que te llama la atención en un contexto médico es que todos necesitamos en muchas ocasiones llegar al desastre para tomar conciencia de si tenía o no tenía sentido esta vida. Entonces, en mi experiencia, el diagnóstico de escenarios potencialmente catastróficos o objetivamente catastróficos a medio o a largo plazo, cuando haces bien este trabajo, te das cuenta que la mayoría de personas utilizan en positivo este conocimiento. Este conocimiento del cual ya no puedes hacerte el loco, que es el que nos pasa a todos, ¿no? Sabemos que va a pasar, pero bueno, no. Es que esto se llamará así y va a suceder. Pues en lugar de destruir la vida presente y lo que queda del individuo, en muchas ocasiones lo transforma en positivo de una forma sorprendente. A mí al principio eso me generaba una sensación de pues que no lo puedo entender. Y de hecho mucha gente me preguntaba, ostras, tú que te dedicas a esto, pero estas personas, ¿qué sentido tiene su vida, ¿no? Y a partir de ahí aprendí, siempre que me decían esto, a reformularle la pregunta a quien me lo preguntaba, ¿qué sentido tiene la tuya? Porque es una pregunta sumamente... Esta es la pregunta, claro. Sumamente compleja. Pero ¿cuál tiene la tuya? Es decir, ahora hablaremos del que tiene el sentido de la vida de una persona que sabe que dentro de 15 años empezará un proceso de deterioro cognitivo, motor y psiquiátrico irreversible que le conducirá a la muerte. Ahora hablaremos de ella, pero cuéntame cuál tiene la tuya. Y claro, con perdón es un poco putada la pregunta, porque muchas veces te das cuenta que no tienes una respuesta clara. Y cuando te vuelves a alojar en la realidad o la existencia de este otro grupo, ostras, pues empieza a tener un sentido distinto, más rico o más claro. Y claro, es esa pregunta, esa perspectiva que no puedes eludir, ¿no? Que está ahí, que es lo claro. que hace. ¿Cuál es el consejo que te han dado, que te ha marcado más o más te ha acompañado durante tu vida? Las personas que somos muy... Hay muchos consejos, ¿eh? Las personas... Diré dos. Yo soy un tío muy impetuoso, muy impulsivo, me meto mucho en las... Y a mí el consejo de sé cauto. O sea, sí, pero sé cauto. Este monitorizador que decíamos antes, sí, pero sé cauto. Creo que la cautela es convivir con el mismo entusiasmo, obtener una cierta cautela, que es algo que vas aprendiendo. Y en el marco de... Por acordarme de uno,
pero barriendo hacia casa en el sentido de trabajo mucho en enfermedades minoritarias, todos cometemos errores, todos aprendemos de la experiencia, todos nos han pasado cosas que no han salido como queríamos, y me acuerdo de una familia en particular que no desde la indignación, pero sí desde esto no tenía que haber sido de esta manera. Me acuerdo que una muy joven de la familia me dijo: somos demasiado pocos y nos pasa algo demasiado grave como para que no hagáis un esfuerzo en saberlo hacer muy bien. Como diciendo, tío, no es tanto. Es decir, somos muy poquitos. Entonces, sé que lo podéis hacer mucho mejor. Y aunque es una obviedad, pues es algo que me quedó totalmente. Es decir, sí, yo he decidido dedicarme a esto, y en este colectivo, llamémosle minoritario sobre todo, es verdad, sois demasiado pocos, sois demasiado especiales, habéis sido demasiado estigmatizados, incomprendidos, como para que nosotros, que hemos acercado a vosotros en un intento de ayudar, no sepamos hacerlo exquisitamente bien, esa parte. Porque básicamente fallamos en lo último. Todo el esfuerzo que habéis hecho al principio lo habéis hecho muy bien, pero habéis fallado al final. Hacerlo todo para garantizar la vida y haber fallado cuando había que garantizar una forma de morir mejor. Entonces eso para mí fue una lección titánica, es decir, es verdad. Este proceso empieza en vida, termina en muerte. Y el mismo esfuerzo y energía que le ponemos aquí, tenemos que ponérselo aquí, porque somos demasiado pocos. No abandonar tampoco esa última parte, ¿no? Claro. Recordamos que el libro de Saúl Martínez Horta se llama ¿Dónde están las llaves? Y lo incorporamos a la biblioteca del Secreto de la Vida. Fantástico. Ha sido un gran placer haberte oído. Muchísimas gracias y hasta siempre. Igualmente, gracias.